En los últimos años de su vida, cuando su voz ya no tenía la fuerza de antaño y los escenarios parecían haberse extinguido para siempre, Jorge Sepúlveda guardaba un secreto tan profundo que ni los más fieles admiradores llegaron a imaginarlo. Detrás de la imagen elegante del crooner que hizo suspirar a toda España durante las décadas de 1940 y 1950, detrás de los trajes impecables y del tono sedoso que convirtió cada bolero en una promesa, existía una historia muy distinta. Una historia marcada por decisiones prohibidas, silencios impuestos y una sombra que lo siguió hasta sus últimos días. Antes de que su nombre brillara en marquesinas de medio país, hubo una noche concreta que cambió para siempre el destino de Jorge Sepúlveda. Una noche donde una conversación aparentemente trivial con la persona equivocada provocó un giro tan brusco que lo empujó hacia un terreno peligroso. Años después, los rumores hablarían de una censura silenciosa, de un veto nunca confirmado y de un escándalo que, según cuentan algunos testigos, estuvo a punto de destruir su carrera en pleno auge. Pero, ¿qué ocurrió realmente tras aquel episodio oculto del que nadie hablaba? ¿Cómo un cantante que simbolizaba el romanticismo más puro terminó envuelto en una tormenta que casi lo borra del mapa musical? Durante décadas, la versión oficial maquilló los hechos y los fragmentó. Nunca se contó la historia completa. Nunca se mencionó el precio emocional que él mismo pagó para mantener viva su voz en un país que lo idolatraba y al mismo tiempo lo vigilaba. Hoy conocerás la verdad completa, mucho antes de que su nombre apareciera impreso en los programas de radio y en los carteles de los teatros. Jorge Sepúlveda era simplemente un niño que caminaba por las calles de Santander con una mezcla de curiosidad y timidez. Nació en una familia trabajadora en los años previos a la convulsión histórica que transformaría España. Su hogar estaba marcado por la sencillez, por las rutinas modestas y por una serie de valores que más tarde se convertirían en brújula emocional a lo largo de su vida. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad especial hacia la música. No era raro encontrarlo sentado junto a una vieja radio familiar, escuchando con atención las voces que llegaban desde lugares lejanos y soñando con el día en que él mismo pudiera cantar ante un público. La infancia de Jorge estuvo atravesada por las limitaciones propias de una época dura. La familia vivía con recursos ajustados y el país avanzaba hacia un periodo de tensiones sociales que marcarían a toda una generación. Sin embargo, en medio de aquel panorama, los padres de Jorge se esforzaban por mantener una vida hogareña cálida. Su madre tenía una voz suave con la que entonaba coplas populares mientras hacía las tareas de la casa. Para el niño, aquellos momentos eran el primer contacto íntimo con el poder emocional de la música. Su padre, hombre serio pero afectuoso, insistía en inculcarle disciplina, puntualidad y un fuerte sentido de responsabilidad. En el barrio donde creció la vida, se desarrollaba entre conversaciones en las plazas, el bullicio del mercado y los ecos de la radio que escapaban por las ventanas abiertas. Fue allí donde Jorge descubrió la importancia de las historias y de las emociones compartidas. El ambiente de posguerra comenzaba a hacerse sentir en la estructura social del país, y el régimen de Franco imponía una atmósfera de control sobre la vida cultural. Pero incluso dentro de esa rigidez, la música seguía siendo un refugio para muchos. Durante su adolescencia, Jorge empezó a participar en pequeños eventos locales. Primero fueron reuniones familiares, luego veladas de barrio y más tarde actuaciones improvisadas en pequeños cafés, donde los clientes lo escuchaban con atención. Aquella etapa fue crucial, porque le permitió explorar su identidad artística sin presiones ni exigencias externas. Su voz, todavía en formación, se caracterizaba por una suavidad casi hipnótica que transmitía una mezcla de nostalgia y ternura. Los mayores solían decir que tenía un don extraño para evocar emociones profundas, incluso cuando interpretaba canciones sencillas. Pero no todo en su juventud fue musical. También existió un episodio poco conocido que marcaría su trayectoria. Durante una tarde de invierno, Jorge acompañó a un amigo a una reunión donde se comentaban ideas culturales consideradas delicadas por las autoridades.
Él no participó de aquellas conversaciones, pero su presencia en aquel lugar, según contaron algunos, no pasó inadvertida. Años después, algunas voces señalarían que ese pequeño detalle fue registrado en silencio y que se convirtió en una especie de mancha invisible que lo acompañaría durante cierto tiempo. A pesar de ello, Jorge seguía centrado en su pasión. Su dedicación llamó la atención de algunos músicos locales que comenzaron a invitarlo a cantar de manera más formal. Fue entonces cuando adoptó su estilo característico, influenciado por los boleros latinoamericanos y por las orquestas románticas que llegaban desde el otro lado del océano. En una España que vivía entre restricciones culturales y ansias de evasión, su voz se convirtió poco a poco en un puente hacia un mundo más suave, más cálido y lleno de emoción. La vida familiar continuó siendo un pilar fundamental durante estos años. Su madre lo animaba a seguir cantando. Su padre, aunque más prudente, veía en él una determinación que no era común. El joven Jorge pasaba horas ensayando, estudiando letras, escuchando discos y tratando de comprender cómo los grandes intérpretes lograban transmitir tanto con tan poco. A medida que su talento crecía, también aumentaban sus responsabilidades. Comenzó a trabajar en distintos oficios para ayudar económicamente en casa y para costear su pasión musical. Aquella doble vida hecha de esfuerzo y sueños moldeó su carácter. Aprendió a valorar cada oportunidad y a no dejarse llevar por la impulsividad. Ya entonces se intuía en él un tipo de artista distinto, alguien que no buscaba escándalo ni grandilocuencia, sino una conexión íntima con el público. En ese contexto, la España de los años 40 y 50 representaba un escenario complejo. La censura cultural estaba en pleno funcionamiento y cualquier expresión artística debía pasar por filtros estrictos. Sin embargo, el bolero y la música romántica encontraron un sitio particular en el corazón del público. Eran melodías que hablaban del amor, de la nostalgia y del deseo. Eran emociones que escapaban a la rigidez política y ofrecían un respiro emocional. Jorge, sin saberlo del todo, estaba destinado a ocupar un lugar privilegiado dentro de esa corriente musical. Su estilo elegante, su voz aterciopelada y su actitud reservada lo convertían en un intérprete capaz de capturar el espíritu emocional de su tiempo. No era un rebelde ni un provocador. Era un narrador de sentimientos. Y el público necesitado de belleza y consuelo comenzaba a encontrar en él una figura en la que reflejarse. La historia de sus orígenes es la historia de un muchacho que creció en un país herido, pero que encontró en la música una brújula capaz de señalar un camino distinto. Fue en esos años de formación donde Jorge Sepúlveda descubrió su propósito. Y aunque todavía no lo sabía, el viaje que lo esperaba sería tan brillante como turbulento. Cuando Jorge Sepúlveda comenzó a cantar en emisoras locales, todavía no imaginaba que su voz estaba destinada a convertirse en parte esencial de la memoria sentimental de España. Sus primeras apariciones en la radio regional fueron modestas, casi experimentales, pero provocaron un efecto inmediato. Los oyentes enviaban cartas, pedían que repitieran sus canciones y describían aquella voz como un bálsamo inesperado en tiempos de rigidez social. El tono aterciopelado, la dicción perfecta y esa melancolía cálida que parecía colarse entre cada palabra crearon un impacto difícil de ignorar. El verdadero impulso llegó cuando un productor impresionado por su estilo lo invitó a presentarse en un programa de mayor audiencia. Era un espacio que reunía a distintos talentos y que se había convertido en trampolín para varios artistas de la época. Jorge aceptó con cierta inseguridad. Se preparó con rigor durante semanas repasando cada nota y cada gesto para no dejar escapar ningún detalle. Aquella noche, frente a un micrófono que lo intimidaba y a un público invisible detrás de la radio, interpretó un bolero que había ensayado cientos de veces. Y al terminar el silencio inicial, dio paso a una avalancha de aplausos, llamadas y felicitaciones. Fue como si el país entero hubiese descubierto de golpe la existencia de una nueva voz destinada a marcar una era.
Las discográficas pronto comenzaron a interesarse por él. Lo que destacaban no era solo la calidad de su interpretación, sino la autenticidad emocional que transmitía. Mientras otros cantantes apostaban por estilos más rimbombantes, Jorge mantenía una sencillez elegante que conectaba con las emociones ocultas de la gente. Sus primeros sencillos circularon rápidamente y alcanzaron una popularidad sorprendente. Las radios los emitían de forma repetida, y el público adoptó sus canciones como banda sonora de amores secretos, despedidas dolorosas y sueños callados. Su primera gran gira fue un punto de inflexión. Recorrió ciudades donde jamás había estado y descubrió con cierta incredulidad que miles de personas lo esperaban con flores, cartas y fotografías. Los teatros se llenaban antes de abrir las puertas. La gente coreaba su nombre, mientras él se mantenía firme en su estilo sobrio. Cada concierto terminaba con un ambiente cargado de emoción. Había quien aseguraba que su voz tenía la capacidad de transformar una simple canción en un recuerdo imborrable. No eran solo las melodías, era su presencia. Jorge no necesitaba movimientos exagerados ni discursos frenéticos. Su manera de inclinar la cabeza, de cerrar los ojos durante una frase crucial o de dejar un pequeño silencio entre versos, creaba una atmósfera íntima, incluso en auditorios inmensos. Era como si el público sintiera que Jorge cantaba exclusivamente para cada uno de ellos. En 1952 alcanzó uno de los momentos más decisivos de su carrera. Fue invitado a grabar un disco que incluía varios boleros latinoamericanos adaptados al gusto español. Entre ellos se encontraba una canción que sin pretenderlo se convertiría en su himno personal. Al escuchar la grabación final, los productores supieron que estaban frente a un fenómeno cultural. Cuando el disco salió al mercado, se agotó en días. Las emisoras recibían peticiones constantes. Los jóvenes lo imitaban. Las parejas lo convertían en banda sonora de su historia. Ese éxito provocó que su nombre empezara a circular en medios que antes no se interesaban por la música romántica. La prensa lo retrataba como un caballero de voz sedosa. Algunos lo llamaban el príncipe del bolero. Otros el intérprete que había devuelto la sensibilidad a un país endurecido por la censura y las dificultades sociales. Pero a medida que su fama crecía, también empezaron a aparecer tensiones silenciosas. Algunos sectores más conservadores veían con recelo la influencia latinoamericana en su música. Otros señalaban que la conexión emocional que generaba entre el público podía resultar incómoda para un régimen que prefería expresiones artísticas más controladas. Aunque nadie lo decía abiertamente, Jorge comenzó a notar pequeños gestos, comentarios entre líneas y advertencias disfrazadas de consejos amistosos. En paralelo, su vida personal se volvía más compleja. La fama lo obligaba a desplazarse continuamente, alejándolo de su familia y de la estabilidad que siempre había valorado. Las largas giras, los ensayos interminables y la presión de mantener el nivel de éxito empezaron a generarle cansancio emocional. Aunque nunca lo reconoció en público, tenía momentos de duda y de fragilidad. A pesar de todo el ascenso, parecía imparable. Fue invitado a programas de televisión, un medio que comenzaba a expandirse en España. Allí su imagen elegante y su sonrisa discreta cautivaron a un público que ahora podía poner rostro a la voz que había acompañado tantos momentos íntimos. Las ventas de sus discos se dispararon, los teatros agotaban sus entradas y varias revistas lo colocaron entre los artistas más influyentes del momento. Sin embargo, mientras la industria celebraba su éxito, un episodio inesperado comenzó a gestarse en silencio. Un encuentro aparentemente inocente, una conversación captada por la persona equivocada y una interpretación distorsionada de sus palabras darían inicio a un conflicto que transformaría su vida profesional. Mientras brillaba en su mejor etapa, mientras los aplausos eran más fuertes que nunca, algo oscuro empezaba a moverse detrás del telón. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El episodio que cambió para siempre la vida de Jorge Sepúlveda no comenzó con un escándalo público ni con una acusación directa.
nació en la sombra, en un gesto malinterpretado y en una atmósfera donde una palabra equivocada podía abrir una grieta imposible de cerrar. Fue durante una comida privada organizada por un empresario que simpatizaba con ciertos círculos culturales vigilados de cerca por las autoridades. Jorge había sido invitado como simple acompañante, sin intención de involucrarse en conversaciones delicadas. Había acudido para agradecer el apoyo que aquel hombre le brindaba desde sus primeras grabaciones. En un momento de la tarde, uno de los asistentes hizo un comentario sobre la rigidez cultural de la época. Jorge, que siempre evitaba hablar de política, respondió con una frase ambigua sobre la importancia de la libertad artística. No fue un discurso, solo un pensamiento espontáneo, pero alguien en el lugar tomó nota mental de la frase. Y ese alguien tenía vínculos con las oficinas que controlaban la actividad cultural del país. Días después, una advertencia llegó a los oídos de su productor. Era breve y seca. Se decía que Jorge debía tener cuidado con las compañías que frecuentaba y con las ideas que se dejaba escuchar. Nadie mencionó nombres, nadie hizo acusaciones concretas, pero el mensaje era claro. En una España donde la censura se aplicaba con mano firme, incluso la sospecha de cercanía a entornos considerados sensibles podía levantar barreras invisibles capaces de frenar una carrera en pleno ascenso. Al principio, Jorge no entendió la gravedad de la situación. Pensaba que se trataba de un malentendido pasajero. Sin embargo, los primeros efectos no tardaron en aparecer. Un programa de radio que había confirmado su presentación decidió posponerla sin explicación. Un teatro en Valencia canceló repentinamente una fecha importante, alegando problemas técnicos que nunca se llegaron a aclarar. Incluso un periódico que planeaba publicar un reportaje sobre su éxito sustituyó la nota por otra menos comprometedora. Las señales eran inequívocas. Algo se movía en su contra. Su productor, hombre con experiencia en lidiar con los cambios de viento dentro del régimen, lo llamó a su despacho. Allí, con la puerta cerrada y un tono grave, le explicó que la situación no era fruto del azar. Alguien en alguna oficina había puesto su nombre en una lista de artistas que debían ser vigilados. No era un veto declarado, pero sí un freno silencioso capaz de dañar lentamente una trayectoria. Le recomendó prudencia absoluta. Le pidió discreción. Y sobre todo le aconsejó evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como desafío. Jorge sintió que el mundo se estrechaba de golpe. No podía creer que una frase inocente dijera tanto para quienes observaban desde la distancia. Pero la realidad era que en aquel contexto, un comentario ambiguo podía considerarse una insinuación peligrosa. Y él, sin pretenderlo, había cruzado una línea invisible. La tensión aumentó cuando un funcionario cultural asistió a uno de sus conciertos. No aplaudió, no sonrió, observó en silencio cada gesto, cada pausa dramática, como si buscara interpretar algún mensaje oculto en su manera de cantar. Esa presencia generó un ambiente inquietante. Jorge, siempre sereno, cantó con profesionalidad, pero al salir del escenario sintió que el aire se había vuelto más pesado. Los rumores se esparcieron. Algunos decían que Jorge había criticado al régimen en un círculo privado. Otros aseguraban que había participado en reuniones clandestinas de intelectuales. Ninguno de estos rumores era cierto. Sin embargo, en un país donde la información fluía de forma controlada y selectiva, la verdad importaba menos que la percepción. A medida que los malentendidos crecían, la presión sobre él se intensificaba. Sus compromisos comenzaron a fluctuar. Unos se mantenían, otros se reducían sin explicación. Y aunque seguía siendo un artista admirado por el público, notaba que algo había cambiado en la manera en que ciertas instituciones trataban su nombre. Pero la situación alcanzó su punto crítico cuando una inspectora cultural envió una notificación oficial para revisar las letras de sus canciones. Alegaba que algunas de ellas transmitían un exceso de nostalgia y que podían interpretarse como un mensaje velado de desacuerdo con el orden establecido.
Era una excusa vaga pero suficiente para abrir una investigación que lo puso en una posición delicada. La prensa, siempre cauta, evitó mencionar el asunto directamente, pero varios periodistas insinuaron que Jorge atravesaba un periodo de dificultades. Para un artista que basaba su éxito en la cercanía emocional con el público, aquella sombra resultaba devastadora. En privado, Jorge comenzó a experimentar un desgaste emocional profundo. No era la fama lo que lo agotaba, sino la sensación constante de estar siendo observado, evaluado y malinterpretado. La música que había sido su refugio desde la infancia comenzó a mezclarse con el miedo. Miedo a decir una palabra indebida. Miedo a ser mal citado. Miedo a que una mirada equivocada fuera utilizada en su contra. El escándalo nunca estalló públicamente, pero su efecto fue igual de destructivo. Era un fuego silencioso que menguaba su carrera sin hacer ruido. Sus noches se volvieron más largas, sus dudas más intensas, y en varios momentos llegó a preguntarse si debía abandonar los escenarios para evitar que la situación empeorara. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Aquella etapa marcó el inicio de una caída lenta inevitable que pondría a prueba su carácter y lo obligaría a enfrentarse a los fantasmas que nunca imaginó que tendría. La caída de Jorge Sepúlveda no llegó como un derrumbe súbito, sino como un deslizamiento lento que fue desgastando cada uno de los pilares que había levantado con tanto esfuerzo. Tras el periodo de vigilancia silenciosa y los rumores que lo perseguían sin descanso, empezó a notar cómo la industria siempre cercana en los buenos tiempos se volvía gradualmente distante. Las invitaciones disminuyeron. Las llamadas que antes eran constantes se espaciaron. Los promotores que solían disputarse sus fechas comenzaron a mostrarse evasivos. Jorge intentó mantener la serenidad. Continuó presentándose en los eventos que aún se confirmaban. Cada vez que subía al escenario, lograba despertar los mismos aplausos y las mismas emociones de siempre. El público seguía amándolo. Eso nunca cambió. Pero mientras la gente veía a un artista en plenitud, él sentía que algo dentro de sí empezaba a quebrarse. La incertidumbre se había convertido en su compañera de viaje. La primera señal clara de que todo estaba cambiando ocurrió cuando una gira nacional programada para varios meses fue reducida a menos de la mitad. Los organizadores dieron explicaciones vagas que no convencían a nadie. Jorge comprendió que no se trataba de él como artista, sino de los movimientos de fondo que seguían afectando su nombre. Aquello lo sumergió en un estado de frustración silenciosa. Sabía que no había cometido ningún error consciente, pero la maquinaria cultural del país podía darle un giro dramático incluso a la inocencia más pura. Algunos amigos cercanos le sugirieron que se tomara un descanso. Necesitaba recuperar estabilidad emocional, organizar sus pensamientos y replantear su vida. Jorge aceptó con cierto alivio, aunque en el fondo temía que una pausa larga pudiera oscurecer aún más su presencia en la escena musical. Durante aquellos meses alejados de los focos, se refugió en actividades sencillas. Caminaba por las calles de su ciudad natal, se reencontraba con viejos conocidos y pasaba horas escuchando discos que habían marcado su juventud. Sin embargo, el silencio no era tan reparador como esperaba. La sensación de haber sido injustamente señalado persistía como una herida abierta. Además, las tensiones internas se extendieron a su vida personal. La fama que alguna vez fue un puente hacia el cariño del público se había convertido en un peso difícil de sostener. Había días en los que Jorge se sentía atrapado entre la nostalgia por su pasado glorioso y la incertidumbre de un futuro que parecía cada vez más borroso. La posibilidad de exiliarse surgió en varias conversaciones privadas. Algunos colegas proponían que se trasladara a América Latina, donde el bolero vivía un esplendor continuo y donde su estilo sería recibido con entusiasmo. Jorge lo consideró seriamente. La idea de empezar de nuevo en un lugar donde la presión política fuera menor resultaba tentadora. Pero un sentimiento más profundo lo frenaba. España era su hogar.
Era el lugar donde había construido sus sueños, donde sus canciones habían consolado a tantos oyentes. Abandonarlo significaba abandonar una parte esencial de sí mismo. El desgaste emocional terminó abriéndole la puerta a un periodo de aislamiento involuntario. Durante un tiempo evitó entrevistas, apariciones públicas e incluso encuentros con periodistas que lo respetaban. Era como si necesitara protegerse de un mundo que lo había herido sin razón clara. Algunos interpretaron su ausencia como un gesto de debilidad, otros como una estrategia para generar intriga. Pero la realidad era mucho más humana. Jorge estaba cansado, estaba herido y necesitaba espacio para sanar. Fue en este periodo cuando un productor veterano conocido por su habilidad para recuperar carreras que parecían apagarse, decidió contactarlo. Le propuso grabar un disco distinto, centrado en canciones más íntimas y con arreglos que resaltaran su voz. Quería mostrar a un Jorge más maduro, más reflexivo, menos dependiente de los grandes escenarios y más conectado con su esencia artística. Al principio Jorge dudó, pero un impulso interior le recordó que su relación con la música venía desde la infancia. No podía permitir que el miedo o el dolor lo apartaran de lo que siempre había definido su vida. Aceptó. Las sesiones de grabación fueron un proceso casi terapéutico. Cada canción le permitía recuperar fragmentos de su identidad. Su voz, aunque marcada por el paso de los años y por el desgaste emocional, conservaba la calidez que tanto enamoraba al público. El álbum resultante no buscaba competir con sus éxitos de juventud. Era una obra sincera, hecha desde el corazón, que hablaba de pérdidas, resiliencia y esperanza. Cuando el disco salió al mercado, no tuvo la repercusión masiva de sus primeros trabajos, pero sí recibió elogios de quienes lo escucharon con atención. Muchos críticos señalaron que el nuevo Jorge mostraba una profundidad emocional que no siempre era evidente en sus grabaciones anteriores. Las ventas fueron decentes y algunas emisoras comenzaron a difundir sus nuevos temas. Fue un renacer discreto, lejos del estallido mediático de sus mejores tiempos, pero auténtico. Ese pequeño resurgir le devolvió parte de su confianza. Volvió a ofrecer conciertos en teatros medianos y salas más íntimas. El formato reducido le permitía crear una atmósfera cercana, casi confesional, donde cada canción se convertía en una conversación directa con su público. Muchos asistentes emocionados afirmaban que nunca lo habían sentido tan genuino. La reinvención no fue un regreso triunfal a los grandes escenarios, sino una vuelta a la raíz. Jorge había comprendido que su legado no dependía del número de aplausos ni de la magnitud de los auditorios, sino de la sinceridad con la que interpretaba cada nota. Aunque la herida del pasado nunca desapareció del todo, aprendió a convivir con ella y a transformarla en parte de su historia. Al final, lo que parecía un final abrupto se convirtió en un nuevo comienzo. Un comienzo más humilde, pero también más humano. Jorge Sepúlveda logró reconstruirse no para recuperar el brillo perdido, sino para encontrar una forma distinta de seguir siendo él mismo. Y en esa búsqueda silenciosa, encontró un sentido que sin saberlo marcaría la manera en que sería recordado para siempre. Con el paso de los años, la figura de Jorge Sepúlveda dejó de ser solo la de un cantante de boleros para convertirse en un símbolo cultural profundamente arraigado en la memoria española. Su legado no se construyó únicamente a través de sus discos de las giras multitudinarias o de los aplausos que marcaron su edad dorada. Se edificó sobre algo más íntimo y perdurable. Se edificó en la manera en que sus canciones se filtraron en la vida cotidiana de millones de personas. En una España marcada por la búsqueda constante de consuelo emocional, su voz se transformó en un refugio. Las familias escuchaban sus melodías en tardes tranquilas. Las parejas enamoradas encontraban en sus letras un lenguaje perfecto para expresar lo que aún no sabían decir. Los solitarios encontraban compañía en su melancolía suave. Para muchos, Jorge fue la banda sonora de un tiempo en el que las emociones parecían necesitar un intérprete para sobrevivir. Su influencia se extendió a varias generaciones.
Los jóvenes de la época lo adoptaron como símbolo de sensibilidad. Con los años, sus canciones siguieron resonando en hogares donde padres y abuelos transmitían su música como un tesoro heredado. A diferencia de otros artistas cuya fama dependía del contexto histórico, Jorge logró trascender esas barreras. Su estilo elegante y su voz cálida conservaron una vigencia que resistió el paso del tiempo. En el ámbito cultural, su figura dejó una huella profunda. Numerosos intérpretes de bolero reconocieron abiertamente la deuda que tenían con él. Incluso cantantes de géneros distintos, como la copla o la balada romántica, señalaron que la forma de interpretar de Jorge había influido en la sensibilidad con la que abordaban sus propias canciones. Su manera de frasear, de sostener una nota y de crear silencios cargados de emoción se convirtió en un referente artístico. Además, su legado se vio reforzado por la capacidad que tuvo de mantener la dignidad, incluso en los momentos más difíciles. Durante su periodo de vigilancia y de obstáculos invisibles, nunca levantó la voz, nunca generó confrontaciones y nunca permitió que el resentimiento definiera su carrera. Su manera de atravesar la adversidad se interpretó como una prueba de carácter, como un ejemplo de cómo un artista puede conservar su esencia incluso cuando el entorno se vuelve injusto. A nivel popular, su nombre sigue asociado a un tipo de romanticismo que hoy muchos consideran irrepetible. Sus canciones fueron parte esencial de programas de radio que marcaron época. También formaron parte de películas recopilaciones y homenajes televisivos realizados años después de su retirada. Para el público que creció con él, Jorge representaba un ideal de elegancia emocional. Para quienes lo descubrieron más tarde, sus grabaciones ofrecían una ventana hacia una España que encontró en la música un modo de respirar. Su impacto se percibe también en la memoria colectiva. Hay quienes recuerdan su primera cita romántica con una canción suya sonando de fondo. Otros evocan fiestas familiares, donde un disco de Jorge amenizaba la sobremesa. No faltan testimonios de personas que aseguraban que su voz les había acompañado en momentos de soledad, de despedida o de duelo. Esas historias humildes y personales forman parte del tejido cultural que explica por qué su figura sigue viva. Con el tiempo, algunas instituciones culturales comenzaron a reivindicar su obra. Se organizaron exposiciones sobre la historia del bolero en España, donde Jorge ocupaba un lugar central. Se reeditó parte de su discografía y ciertos especialistas destacaron la importancia de su estilo en la evolución del género. Aunque el reconocimiento institucional no llegó en el momento de mayor necesidad para él, la historia terminó situándolo en el lugar que merecía. El eco de su reinvención tardía también contribuyó a su memoria. En los conciertos más íntimos que ofreció en sus últimos años, se veía a un artista maduro consciente de sus sombras, pero también de su luz. Muchas personas que asistieron a esas presentaciones afirmaban que nunca habían sentido una conexión tan directa con él. Era como si Jorge hubiera transformado su dolor en un puente emocional capaz de llegar a quienes necesitaban escucharlo. Su capacidad para renacer incluso después de haber sido injustamente señalado se interpretó como una lección de dignidad y resistencia. Hoy su nombre sigue asociado a un capítulo esencial de la música romántica española. Sus canciones continúan sonando en radios dedicadas a clásicos y en recopilaciones que rescatan la esencia de un tiempo donde la emoción era la brújula de muchos corazones. La memoria de Jorge Sepúlveda no se mantiene viva solo por nostalgia, sino porque su obra sigue teniendo algo que ofrecer. Sigue teniendo una verdad emocional que no pierde fuerza con los años. Su legado no es el de una estrella fugaz que brilló intensamente para luego desaparecer. Es el de un artista que, a pesar de las dificultades, consiguió dejar una huella profunda, honesta y humana. Su voz, grabada en vinilos que aún circulan, sigue acompañando a quienes buscan refugio en la música. Y en cada nota se adivina el eco de un hombre que encontró en el bolero no solo un género musical, sino un idioma capaz de narrar la vida con una sensibilidad única. En los últimos años de su vida, cuando los escenarios ya no lo reclamaban y su nombre parecía haberse convertido en un susurro del pasado,
la figura de Jorge Sepúlveda adquirió un significado aún más profundo. Sus canciones, lejos de desvanecerse con el tiempo, se transformaron en un patrimonio emocional que seguía vivo en la memoria del país. Cada nota que había interpretado seguía resonando en hogares donde la nostalgia encontraba consuelo. Cada bolero mantenía intacta la elegancia que solo él sabía transmitir. Su historia, marcada por el ascenso fulgurante, por el golpe silencioso de la censura y por una reinvención que nació del coraje, revela más que la vida de un cantante. Revela la travesía de un hombre que se negó a renunciar a su esencia incluso cuando el mundo parecía inclinarse en su contra. Jorge no buscó dramatismos ni venganza. Simplemente siguió cantando, y en esa fidelidad a su propia voz encontró la forma más pura de resistencia. Hoy, cuando su nombre vuelve a surgir en recopilaciones documentales y homenajes, queda claro que su legado no pertenece solo al pasado. Sigue vivo en quienes descubren sus discos por primera vez. Sigue vivo en quienes crecieron escuchándolo en casa. Sigue vivo en cada rincón donde el bolero conserva su magia. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.